El caso Ivy Ágreda es un hecho execrable, repudiable e indignante. Y es un hecho que le va a costar muchísimo a Carlos Hualpa, este miserable que la llevó a la muerte. Pero aunque este caso me haya causado una gran pena, y lo digo en serio, no veo políticas de Estado en proceso que ayuden a combatir este tipo de delitos. Lo único que veo es cómo la sociedad habla del caso Ivy Ágreda, cómo las noticias le sacan el jugo, cómo la gente comenta y rechaza este tipo de delitos, cómo piden cadena perpetua, pena de muerte, en fin, lo único que veo es que esta sociedad ignorante lo único que pide es castigo y más castigo sin ningún razonamiento. Y como el Estado sucumbe al pedido de esta sociedad, a tal punto que la única política criminal es aumentar las penas y para ello establecer un inútil y estúpido tipo penal. El feminicidio. Sí, señores, el feminicidio es un tipo penal inútil para sancionar este tipo de hechos. ¿O es que acaso la sociedad realmente entiende qué es el feminicidio? Lo relatado en un artículo periodístico respecto de un hecho calificado como feminicidio, ¿realmente es feminicidio? ¿Realmente la norma que sanciona el feminicidio está siendo eficaz? Se están dando supuestos de feminicidio y por último, la política criminal de incorporar el delito ha traído como consecuencia que la violencia a la mujer sea erradicada. Soy Key Stark y esto es Abogando TV. En el 2013, el decreto legislativo 30.068 incorporó el artículo 108b al Código Penal, artículo que dice lo siguiente: será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos: violencia familiar, 1. 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 3. Abuso de poder, de confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente. 4. Cualquier forma de discriminación contra la mujer independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Peña Cabrera, al referirse a dicho artículo, sostiene lo siguiente: no se quiere decir que el artículo 108b del Código Penal nos hace alusión a que el asesinato del sujeto pasivo, que la muerte de la víctima, sea por su mera condición de mujer. Esto supone que el autor del injusto penal, que también puede ser otra mujer, da riendas sueltas a su impulso criminal basado en un odio, en un desprecio hacia el género femenino. Por consecuente, Ramiro Salinas nos va a hablar de las clases o los tipos de feminicidio. Así, en primer lugar, tenemos el feminicidio íntimo, que se produce cuando la víctima tenía o tiene una relación familiar de convivencia o afines actual o pasada con el homicida. Estos casos incluyen la muerte de mujeres a manos del padre, el padrastro, el hermano o el primo. El feminicidio, en segundo lugar, no íntimo, se da cuando la víctima no tiene o no tenía ninguna relación de pareja o familiar con el agresor. Y por último, el feminicidio por conexión. Se produce cuando la mujer muere en la línea de fuego de un hombre que pretendía dar muerte o lesionar a otra mujer. Por lo general se trata de mujeres parientes que intervienen para evitar el homicidio o la agresión, que simplemente se encontraban coyunturalmente en el lugar de los hechos. En primer lugar, tenemos que tener en claro qué entendemos por matar a una mujer por su condición de tal. Peña Cabrera dice que quien procede a matar a su pareja o expareja no lo hace porque sea mujer, sino que no soporta la idea de que lo dejen o que le hayan sido infiel. Es decir, en la realidad, todas las muertes que se ocasionan hacia la mujer no son por un desprecio u odio a su género, sino más bien se debe a otras circunstancias en las cuales un sujeto activo causa la muerte a su pareja o expareja, y esto perfectamente podría subsumirse a otros tipos penales como el asesinato u homicidio, por emoción violenta, por ejemplo. El tipo penal, el 108b, no se refiere a parejas o exparejas, sino que también se refiere a un grueso de personas que también podrían ser sujetos activos, es decir, homicidas. Y esto lo puede sostener cualquiera que piense un poco sobre el feminicidio. Y es que yo no conozco a nadie que odie a las mujeres. Lo único que he conocido es a alguien que odie a una mujer en particular.
porque si las causas fueran porque el hombre odia a la mujer, entonces no solo mataría a una, sino que también mataría a cualquiera que se le cruce, como Hitler mataba a los judíos por el simple hecho de ser judíos. Así también el escritor argentino Agustín Laje manifestó que no existe ningún caso ni en la Argentina ni en Perú donde se haya investigado o se haya estudiado alguno de estos crímenes y se haya concluido en que la persona mató a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Ahora bien, la primera incongruencia la encontramos cuando leemos que será reprimido con pena privativa de la libertad el que mate a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. El primer contexto, violencia familiar. O sea, como sabemos, está claro que el feminicida puede ser cualquier persona que mate a una mujer por su condición de tal. Entonces, entendiendo esto, si revisamos el artículo 7 de la Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, encontramos claramente que la violencia familiar se produce entre ascendentes, descendentes, parientes, colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Es decir, el hijo, la sobrina, la prima pueden dar muerte a su madre, tía, e igual se le tendría que aplicar este tipo penal del feminicidio, lo cual es incongruente jurídicamente y hasta socialmente, ya que existe un tipo penal llamado el parricidio, el cual está tipificado en el artículo 107 del Código Penal, y dice lo siguiente: el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 años. La pregunta aquí es, ¿qué tipo penal utilizamos si el hijo mata a la madre, a la hermana, a la tía o a la prima? ¿Qué tipo penal vamos a utilizar si la hija mata a la tía, a la abuela o a la madre? 2. Coacción, hostigamiento o acoso sexual. Aquí el profesor Salinas nos da un claro ejemplo. Caso en el cual, ante mucha coacción, hostigamiento o acoso sexual, la mujer toma la determinación de quitarse la vida, de suicidarse. Dice el profesor que si ello se produce, se verificará el feminicidio. Sin embargo, aquí no estamos ante un delito de feminicidio per se, sino más bien podríamos estar ante un caso de violación seguida de suicidio, ya que imaginemos que el coaccionante, que obliga a la mujer a hacer lo que voluntariamente no quiere, como por ejemplo tener relaciones sexuales, y luego de esto ella se mata, se quita la vida, no estaríamos ante un caso de feminicidio, sino más bien ante una violación sexual. Por otra parte, en el Perú, según el cuadro estadístico del INEI, publicado en su página web y teniendo como fuente el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, del 2009 al 2014 se produjeron 738 feminicidios a nivel nacional. Y según el tipo de feminicidio tenemos que el feminicidio íntimo tiene un total de 657 y el feminicidio no íntimo un total de 81. Así también el Comité Estadístico Institucional de la Criminalidad tiene que en el Perú el número de muertes violentas relacionadas a feminicidio fue de 84 mujeres, lo cual representa el 3.7% de muertes violentas asociadas a hechos delictivos dolosos. De estos resultados estadísticos, de fuentes oficiales por supuesto, tenemos varias conclusiones. La primera, que del total de muertes violentas ocurridas en el país en el año 2015, el feminicidio ocupa el 3.7%. Segunda conclusión, el feminicidio íntimo es el de mayor incidencia. 3. El feminicidio en el hogar o núcleo familiar, o sea, el feminicidio íntimo, es la mayor magnitud. Y por último, el feminicidio a consecuencia de una relación sentimental actual o pasada es de mayor incidencia también. Podemos decir entonces que no era necesario, o mejor dicho, no es necesario tener una regulación autónoma como el feminicidio, ya que al ser el feminicidio íntimo, es decir, el feminicidio ocasionado en el hogar o teniendo como autor a la pareja o expareja, es el de mayor incidencia o de mayor magnitud, no es necesaria una regulación autónoma, ya que podríamos sancionar este tipo de delitos con el parricidio.
Tenemos que tener en claro que según la Constitución todos somos iguales, y aunque esto parezca una cuestión muy obvia, cuando la norma penal sanciona con mayor gravedad a una persona que cometió un delito de homicidio y donde la víctima es mujer, está claro que se le está dando mayor valor o mayor importancia a la vida de la mujer que a la vida del varón. Y entiendo la necesidad de proteger desigualdades y entiendo también que estén justificadas en otros campos del derecho, como por ejemplo en el derecho penal, en el derecho laboral, donde se sanciona a las personas que despiden a las mujeres por estar embarazadas. Pero en el derecho penal no se puede hacer esto, ya que la base de punición en el derecho penal es el bien jurídico protegido. Por lo tanto, la vida tiene igual valor tanto sea hombre o sea mujer. Y aquí cito a Miguel Polaino cuando dice que el derecho penal ha de guiarse por criterios de estricta igualdad. Todas las conductas estructurales y objetivamente idénticas han de ser sancionadas de la misma forma. Un homicidio es un homicidio siempre que lo cometa quien lo cometa. Porque si consideraríamos que el derecho penal debe de encargarse de eliminar todo el grueso de discriminación que existe en el país, entonces bajo esa misma premisa también tendríamos que avalar la penalización de los delitos que se cometen contra los ancianos, o más claro, contra las lesbianas y los gays, ya que ellos también son objeto de permanente discriminación. Entonces, ¿cuál es el fundamento para negarles dicha protección? ¿O es que acaso sobre ellos no rige el principio constitucional de la igualdad? El derecho penal no debe ni puede solucionar problemas que no son de su naturaleza. Y más aún si son problemas de Estado. El Estado debe solucionarlos con políticas adecuadas como educación, información y empezar a reconstruir el rol de la mujer en la sociedad. Es labor del Estado en preocuparse por erradicar la discriminación y las desigualdades que existen en la sociedad respecto de la mujer. Por lo tanto, incorporar el tipo penal feminicidio obedece a una instauración mediática de control social que lamentablemente ha sido justificada a razón de luchas y propuestas para solucionar un problema que no es competencia del derecho penal y que pudieron haber sido solucionadas con buenas políticas de Estado sin recurrir al derecho penal. Así también, la incorporación del feminicidio no era necesario, ya que el bien jurídico protegido, la vida, puede resolverse con otros tipos penales, como por ejemplo el homicidio calificado o el parricidio. Y como lo refiere Peña Cabrera, la discriminación que sufre actualmente las damas a mano del hombre no puede combatirse con el derecho penal, sino con otros medios de control social. Soy Key Stark para Abogando TV.